Tras la visita del equipo del programa Supérate en la mañana de ayer, cientos de residentes del sector Cancino Adentro en Santo Domingo Este afirmaron que se quedaron sin la tarjeta por valor de 1.500 pesos del bono navideño conocido como la brisita. De acuerdo con las quejas que se externaron en ese momento, fueron avisados hace una semana de la visita de los representantes delegados de Supérate. Sin embargo, ellos dicen que solo entregaron 300 tarjetas, eran más personas que bonos. Un panorama que denuncian los ciudadanos que se ha repetido en otros sectores del país y que se suma a la caída de la página web después de que se saturara por la cantidad de personas que intentaban verificarse para ver si eran elegibles. Esta noche hemos invitado a nuestra amiga Gloria Reyes, directora general de Supérate, para que Gloria nos diga unas cuantas cosas. Gloria, yo sé que tú estás en un momento de mucha presión, de mucho trabajo, y te agradezco que sacaras estos minutos para hablar con la gente de 55 minutos. Gracias, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Yulisa, con mucho cariño y con la mayor disposición de informar a la población con datos y con el detalle para que podamos entender todo este proceso, precisamente porque ahora en esta época hay mucha expectativa con relación a los bonos, los apoyos del Estado Dominicano, pero también hay mucha desinformación. Es lamentable el hecho de que una herramienta tan útil para el ciudadano como es la red social o las plataformas digitales, por un lado beneficia, pero por otro también puede afectar porque desinforma, y por eso decidí aceptar esta invitación en este momento para poder arrojar luz e información fidedigna para que los usuarios y los beneficiarios de estos programas pues tengan una información que les sea útil para poder adquirir y acceder a este tipo de programas que el gobierno ha presentado. Hay muchos videos de gente comparando las cajas con los bonos, el molote de la gente tratando de encontrar la tarjeta. Bueno, te diré que pareciera, entre una y otra cosa, que las redes sociales no están ayudando al tema de la distribución de Supérate, y que también esto se está utilizando, digamos que de forma política, porque la oposición está buscando videos anteriores. En algunas ocasiones no son lo suficientemente equitativos porque solamente ponen las filitas bonitas de las cajas, pero ahí hubo de todo, como también está habiendo ahora en los bonos. Hay filas tranquilas, pero hay filas donde la gente se empuja, y molotes, y en algunos lugares habían en el pasado más gente que caja, como ahora más gente que bono. O sea, que lo que cambió fue el modo de entrega, pero los ciudadanos siguen siendo los mismos. Ha cambiado muchas cosas. Primero, el hecho de que nosotros usemos una tarjeta como método de apoyo a las familias es un método que dignifica y da autonomía a las familias. En el pasado, los programas que entregaban este tipo de apoyo por las cajas, primero, le entregaban a la gente lo que el gobierno entendía que la gente debía consumir en Navidad. O sea, el gobierno decidía qué comía la población. Ahora los beneficiarios de la tarjeta y del bono tienen la autonomía, la independencia de adquirir el bien, el insumo que requiera para su cena o para lo que en ese momento al llegarle el bono sea su necesidad en esta temporada. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, Yulisa, es que en el pasado se hacía una licitación donde 3 o 4 oferentes del Estado daban proveían estos bienes. Y eran los mismos siempre. Bueno, yo no voy a decir eso, vamos a decir que eran, para no politizarlo. Quiero dar una opinión muy objetiva, no política, sino de hechos. Hoy día son miles de comercios locales, en las economías locales de distritos municipales, de parajes, donde hay un colmadito, un supermercadito que está generando un dinamismo en la economía. O sea, tenemos dos miradas, un enfoque de incentivo a la economía local, un enfoque de autonomía a los ciudadanos y a las ciudadanas, y también de libre ejercicio de sus derechos. Y por último, también este elemento de que estos subsidios están filtrados por lo que es el nivel de calidad de vida por un lado, pero también identificando los ingresos de la gente. Hay una posibilidad de activar este bono solo si estás habilitado, y eso ya te hace como Estado también la posibilidad de rastrear la trazabilidad
de a quién se le entrega. En el pasado tú no sabías a quién le entregaban una caja, ahora tú sabes porque hay una persona que activa con su cédula en el banco. Entonces es un método mucho más transparente y que te permite conocer en detalle cuál es el uso que se le da. Inclusive sabemos en los comercios que se consumen. O sea, el banco nos da un reporte de en cuáles comercios se consumen estas tarjetas, cuáles representan en cuál comunidad. O sea que definitivamente hay muchas razones con las que este método es mucho más beneficioso para las familias, para el Estado y para la sociedad en general. Ahora, acontecimientos aislados como el de los videos que tú mencionas han acontecido en un municipio, en Santo Domingo Este, que hemos tenido un tema de logística vinculado a que se ha hecho una sobredemanda de los bonos en lugares donde, por ejemplo, se había previsto que entreguen 300 bonos y llegan 500 personas adicionales. Eso pasó a principio de semana. Ya hemos logrado ajustar esa logística y porque no podemos evitar que la gente quiera ir a buscar su bono, esa es la realidad. Entonces ahora se están haciendo en pequeños lugares como iglesias o fundaciones, pequeños puntos y casa a casa. Eso nos ha ayudado a bajar el tumulto, que es natural, porque si tú estás programado para recibir 200 personas y llegan 500 adicionales, no habrá forma de tú lograr que haya la coordinación logística que se requiere. Pero debo decirte que tenemos cerca de 50 puntos de entrega en todo el país. O sea, 2 videos de 2 lugares que han salido, que es el de Cancino y creo que salió uno de la escuela Juana de Arco. 2 lugares, ya esos son que hay un desorden. Entonces, por eso, que son los mismos videos que se han estado reutilizando. Lamentablemente, esta época se da la situación de que lamentablemente se generalizan pequeñas situaciones y se magnifican como si fuera todo una dificultad global. Si pudiéramos presentar quizás aquí algunas imágenes de las personas que están recibiendo estas ayudas, personas que están en todo el país, incluso en sus casas, personas con discapacidad, personas adultos mayores, y yo creo que eso es lo que de alguna manera le queremos pedir a la misma clase política, que nos deje hacer nuestro trabajo, que nos permita avanzar. Apenas tenemos 4 días en las entregas del bono, son 15 días que vamos a estar. Supérate tiene la responsabilidad de entregar el 10% de estas tarjetas, pero también van a entregar otras entidades sociales como el Gabinete Social, como el Plan Social de la Presidencia, las gobernaciones, el Congreso Nacional, las alcaldías, las fundaciones, las juntas de vecinos. Todo eso irá entrando paulatinamente, cada sector, cada entidad, en los próximos días. O sea, Supérate tiene una partecita de entrega de estos bonos. Entonces, decirle a la gente que no se nos desespere, que esto de manera gradual se irá entregando. Estamos a 5 de diciembre, con lo cual quedan 20 días, 19 días para las Navidades. Entonces, Gloria, pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Era necesario hacerlo de esta manera y que la gente tuviera que hacer filas? ¿No era posible depositar los 1.500 pesos a través de la tarjeta que ya tiene la gente de Supérate? Lastimosamente, complacer a todos es muy difícil. El año pasado hicimos una parte en digital, en transferencia, y la crítica era que no se veían las entregas, que a quién le entregaron, que no se vio el bono. Entonces el gobierno decidió, bueno, pues vamos a hacerlo todo para que haya una auditoría social y que la gente vea que es verdad que hay adultos mayores, que cuando tú vas a un operativo tú te das cuenta cuál es la persona que está yendo. Si tú me acompañas a un operativo, tú vas a ver. Pero es que el gobierno es muy sensible a las críticas, Gloria. Es sensible a las críticas, inclusive a las que tienen y a las que no tienen fundamento. Pero si tenemos ya una nómina depurada, ¿de cuánto? 1.4 millones. 1.5 millones de personas que ya ustedes saben, no tú, el CIUBEN, porque la gente cree que es Supérate, que es Gloria Reyes, pero la nómina la maneja el CIUBEN. Sí, es la responsable de elaborar la base de datos, esencialmente, de los calificables. Exacto, si el CIUBEN ya determinó que 1.5 millones de personas son vulnerables, no tienen trabajo, necesitan ayuda, están en una condición de necesidad, ya definido, determinado, investigado, auditado, ¿por qué no se focaliza esa ayuda? ¿Y por qué el gobierno necesita tener la aprobación
de las redes sociales? Ya esa es una pregunta que a mí no me corresponde responder, pero sí te puedo decir con relación al método de entrega, y es importante destacar esta parte. Este año se decidió ampliar la cantidad de tarjetas porque en años anteriores identificamos una población vulnerable y que necesitaba, que no necesariamente estaba identificada como pobre o pobre extremos. Y aquí es importante detenerme a hacer una explicación. Los programas de pobreza y los programas que apoyan a las personas con bajos recursos priorizan por un tema de disponibilidad de recursos, priorizan a los más pobres. El Estado, para apoyar a las familias que están en condición de dependencia, dice, bueno, yo tengo 100 y tengo que atender a 150. ¿A quién priorizo? Y el criterio siempre es al que más necesita. En el caso del bono de Navidad, al ampliar la cantidad de bonos, también hemos podido incluir como beneficiarios personas que no están en los programas sociales, pero que necesitan, que en el pasado no los incluíamos porque no teníamos la disponibilidad presupuestaria. Al tener la disponibilidad presupuestaria y haber aumentado a 3 millones, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos incluido personas que tradicionalmente, aún necesitándolo, no están en pobreza. Por ejemplo, una persona que trabaje, ¿qué te puedo decir? Una persona que trabaje como la coordinadora de este programa y hace 6 meses se quedó sin empleo. Ella no es una persona pobre quizás, pero tiene 6 meses sin ingresos. Esa persona puede, el día de hoy, necesitar este apoyo del gobierno. Por decirte un caso, de una persona desempleada, algo muy concreto. O sea, personas en necesidad, digamos que coyuntural. Exacto, de coyuntura del momento. Como el gobierno quiso incluir a esas personas. Quiso incluir a los desempleados. ¿Y esos son los 2 millones adicionales que se cuentan en este proceso? No son 2 millones, son 1 millón, un millón adicional porque acuérdate que hemos tenido 2 millones. Primer año 1 millón de beneficiarios, el segundo año 1,5 millones, el tercer año 2 millones y este año se aumentó 1 millón más. ¿Qué incluye? Desempleados, desocupados, que son esas personas que no tienen empleo pero que no están buscando empleo. Pero, por ejemplo, una ama de casa que no tiene ningún ingreso, quizá está educando a sus hijos y tiene un puesto de un salón de belleza. Quizá ella está recibiendo ingresos por encima del umbral de pobreza, que son 22,000 pesos, y gana 30,000 pesos al mes. Entonces nosotros ampliamos ese criterio para que esas personas que están en ese rango, personas con ingresos bajos, o personas desempleadas, o personas desocupadas, o personas pensionadas que no estaban, puedan también recibir este apoyo. En este año esa ha sido la decisión del Estado, y la idea con esta ampliación es justamente poder abarcar a más familias. Ya ese es un criterio que se ha definido en este año para justamente lograr ese alcance más abarcador. En el pasado no pudimos incluir a estas personas porque no teníamos la posibilidad. Entonces, en ese sentido, justamente por eso es que se abrió a personas, vamos a expresarlo lo más concreto posible, personas no calificadas como pobres o pobres extremas, pero sí personas vulnerables. Es muy técnica. Esa es la parte que no se entiende. Exacto, es muy técnica. Esa es la parte donde ha venido la confusión, sí, donde se dice, si no están dentro del 1,5 millones calificado por el SIUBEN, ¿cómo el gobierno? No, porque el 1,5 millones, a ver, el Estado tiene 1,5 millones dependiente de programas sociales. Exactamente. Pero no necesariamente ese es el número de personas pobres. Pero ahí es donde yo que sé que no es tu responsabilidad, pero ahí es donde el SIUBEN debería dar la cara y explicar de ese 1,5 millones a los 3.5 millones cómo se llegó, cómo se hizo esa nómina, cuáles son las personas incluidas y por qué, o defienda su error. Si hubo un error, porque tal de expresidente Fernández que dicen que tú lo ofendiste cuando dijiste él no vaya a buscar el bono. No, yo si creo, hay no, otras para personas. Mi interés nunca fue ese, para nada. Si hay otras personas, ¿por qué el SIUBEN no defiende lo que hizo? Porque ahí es donde ha estado quizás la confusión. Sí, a mí, de alguna manera, yo soy una vocera de este tema, más que nada. O sea, pero tú no eres que hace la nómina del SIUBEN. No, yo envío el criterio, pero los datos me lo envía el SIUBEN. Esa es la manera. El SIUBEN es que dice, son tantas personas, tanto exacto, número, tanta cédula, estas son las personas. Estas okay. Yo le digo, SIUBEN, mira, estos son el tipo de personas que yo necesito.
y ellos me envían la información a Supérate. Ellos dicen a quién hay que quiénes dársela. son esas personas con los criterios que ellos Entonces, le envían. quien debería estar dando explicaciones es el SIUBEN, de una manera técnica. Pero al final somos un gobierno, o sea, al final es el gobierno. Por eso yo, cuando se Pero me ha la pedido, gente menciona Gloria Reyes, la gente menciona Supérate de una manera permanente, y Gloria Reyes es la persona que se ve atacada de manera permanente con el tema de las ayudas. pero eso es un tema político también. Sí. O sea, hay un elemento político ahí que también se agrega. Cuando se habla de que llegaron a 3.5 millones y que hay dentro de esa nómina, vamos a llamarla, porque al final es una nómina, Sí. personas que tal vez no lo necesitan, pero que no cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social y tampoco están inscritos en programas sociales. Se pueden cometer errores. Sí, Porque los eso es datos son muy claro, fríos. no, y que además en bases de datos siempre hay un margen mínimo de error. Eso no es nada, o sea, el hecho de que haya un error material en una data, eso no representa una mala gestión, o sea, un error, puede pasar. Y es evidentemente lo que pasó en el caso de SIUBEN al elaborar esta base de datos que incluye a estas personas que no pudieron filtrar, o sea, el sistema no les permitió filtrar al incluir los ingresos por debajo de 30.000 de TCS. Si tú no estás en TCS, no tienes cómo filtrar, o sea, y no reportas ingresos, pues no tiene el SIUBEN cómo filtrarte que tú no estás en ese criterio de No hay cómo elegibilidad. hacerlo. Entonces esa es quizá Pero entonces ahí se apela también un poco a la responsabilidad ciudadana, que si usted no lo necesita, no reclame. uno parte de la honestidad de la gente. Si tú partes de la honestidad de la gente, si la gente no califica para el bono, o sea, el que va a buscar una ayuda a una fila es porque lo necesita. Entonces, como este año no se hizo entrega digital, el portal era con ese propósito, que la gente pueda, el que necesite identificar más, mira, yo califiqué, voy al punto de entrega a recibir el apoyo. ¿Quién maneja el portal, Gloria? El portal nosotros lo trabajamos coordinado, Supérate, con Presidencia. Nosotros le damos el soporte para los datos. Pero la es plataforma la maneja la Presidencia. Sí, o sea, el alojamiento es de la Presidencia Digital, y nosotros le damos el soporte cargando los datos que nos envía SIUBEN en la nómina de beneficiarios. ¿De dónde sale que eran 1.500 pesos? ¿De dónde se decide el monto, Gloria? Bueno, ese monto se decidió en 2020, tenía que ver mucho en ese momento con la coyuntura, 2021, con la coyuntura de la evolución del programa anterior de solidaridad, que eran 800 pesos, a duplicar la cantidad de los beneficiarios, y también tomando en cuenta que este valor podría servir para una familia promedio de 4 miembros para elaborar la cena del día de Navidad. La finalidad es la cena de Navidad. La cena de Navidad, exacto. Es tomando en cuenta ese criterio de que las personas puedan tener en el día de Navidad la oportunidad, la posibilidad de elaborar su cena familiar con este apoyo, o al menos ayudarse. En una familia de 4 miembros quizás sea posible hacerlo. Hay varios chefs que siempre hacen un video de qué comprar el menú, o sea, que es posible ¿Cómo hacerlo. gastar los 1.500 pesos? Claro, yo lo digo así porque después va a salir una gente a decir, Gloria, tú no sabes lo que cuenta en el supermercado, entonces que siempre habrá una crítica. No hay cómo controlarlo. Exacto, o sea, que al menos yo digo puede ayudar a la cena, o sea, te puede ayudar a comprar el pollo, el arroz, unas manzanitas y hasta Sí, tu un ponche, apoyo. si tú quieres comprar tu ponchecito, porque también hay derecho a tomarse su ponche y su vinito de Navidad, eso no es nada malo. Lo que la gente entienda, digamos que eso es una colaboración del Estado Dominicano. Un apoyo del Estado Dominicano. Estas 2 millones de personas, Gloria, de 1.5 a 3.5, que fue lo que anunciaron, 3.5. No, 3 millones solamente. Son 3. Entonces hay un error en el dato de los 3.5, son 3. 3 millones de tarjetas. Ok, entonces ese 1,5 millones de personas adicionales. 1 millón adicional. Tú dices el 1,5 millones sobre los del programa. Sobre los del programa, Sí, porque sí. si hay 1.5 de Correcto. personas recibiendo ayuda del gobierno y las tarjetas se hacen para 3 millones de personas, hay 1.5 millones de personas adicionales. Exacto. Significa que tenemos 1,5 millones de personas en situación vulnerable, además de los que reciben ayuda. Bueno, esos datos, lo que pasa es que hay que explicar lo que es vulnerable, porque vulnerable no necesariamente significa pobre, pero de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, familias pobres
tenemos por debajo de los 2 millones. O sea, hay más personas de las que tenemos en el programa. O sea, casi 2 millones. O sea, que el programa no abarca la totalidad de la pobreza. No abarca de toda la totalidad de la pobreza. Entonces, ¿han crecido los pobres en República Dominicana? No, se han reducido. Hemos venido reduciendo los pobres. Y en gran medida tiene que ver con la ampliación de los programas. O sea que antes habían muchas familias pobres que no estaban incluidos en los programas. Correcto, claro, así es. Y además que no estaban identificadas y las hemos levantado, se ha actualizado su información y hay gente que estaba clasificada como pobre, que hemos logrado actualizar su información y ya no están clasificadas como pobres. Por ejemplo, en estos últimos 2 años del programa Supérate se han graduado 142,000 personas porque hemos podido validar que su condición socioeconómica está por encima de los umbrales de pobreza. Y además se ha hecho comprobación de que tienen ingresos que les permiten estar sin el apoyo del gobierno. Por ejemplo, una persona que tiene un préstamo por 300,000 pesos y que no sea un emprendedor del programa, porque si estamos en un proceso de inclusión y de apoyo al emprendimiento, pues entonces no podemos soltar ese acompañamiento. Pero si son personas que están establecidas, que tienen vehículos a su nombre, que hemos identificado en estos años, personas que incluso están con certificados en el banco, gracias a un importante esfuerzo con la Superintendencia de Bancos y el SIUBEN elaboró una interfase para vincular los datos de la Superintendencia de Electricidad, de la Superintendencia de Bancos y de la Tesorería Nacional, y eso nos ha permitido todos los meses tener datos más precisos de las condiciones socioeconómicas de las familias. O sea que sí se hace una focalización en ese propósito. Gloria, en el pasado el gobierno hacía mucho énfasis, inclusive la primera vez que conversamos sobre Supérate, hiciste el énfasis también de que hay requisitos que cumplir para estar en los programas sociales. Las madres tienen que llevar a los niños a vacunar, los niños tienen que ir a la escuela, tienen que pasar de curso, una cantidad de requisitos. Los niños tienen que estar bien cuidados, una cantidad de cosas. ¿Esto se sigue haciendo? Sí, todavía existe este requerimiento en lo que son los subsidios de alimentos, tiene que ver con el principal, Aliméntate, tiene que ver con la asistencia de los chequeos médicos a los infantes de 0 a 5 años y las mujeres embarazadas también, que tienen la obligación de estar al día con sus chequeos médicos. En el caso de los estudiantes, que son los bonos escolares, ahí se revisa la asistencia escolar. Todo eso está aún regulado. Sí hay un debate respecto al tema de las corresponsabilidades, que así es que se llama, a esa responsabilidad a nivel técnico, porque en el caso de las mujeres, estas corresponsabilidades solo recaen sobre ellas. Entonces es como si estuviéramos discriminándolas más, lastimosamente. Bueno, pero no debe ser. No debería ser, la condición no debería ser que por tú ser mujer, tú tienes un requisito diferente al de un hombre beneficiario. Entonces estamos trabajando justamente con el apoyo del Banco Mundial en una redefinición de estos compromisos. Más que una corresponsabilidad, sería un enfoque hacia lo positivo, hacia el cumplimiento de los compromisos vinculados a un incentivo, más que a eliminarle el subsidio, porque entendemos que al final este tipo de castigo lo que hace es que profundiza lo que estamos tratando de combatir, que es la pobreza. Entonces ese es un tema que se discute en la región de Latinoamérica sobre el castigo en las condicionalidades, y aunque aún la República Dominicana está bajo este régimen, es algo que estamos conversando y discutiendo y valorando cómo podría ser mucho más efectivo el enfoque de compromiso y con un enfoque propositivo y de más apoyo a estas familias. Gloria, hay unos videos de funcionarios públicos, incluso algunos que aspiran a la presidencia o la candidatura presidencial del PRM, repartiendo bonos de Navidad. A la gente le ha resultado odioso porque lo hacen a título personal, inclusive de una manera poco rigurosa, digámoslo.
¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo casi nunca me llevo de lo que salen solo en los videos, porque lamentablemente hemos sido en innumerables ocasiones víctimas de juicios sin contexto. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de esto? Por ejemplo, en ese video yo no puedo identificar si hay una persona que hizo el levantamiento previo al director, al coordinador de la información de la gente, y ese video se tomó ahí, o sea, no puedo emitir un juicio en ese sentido. Lo que sí sé es que las personas que están en los hospitales públicos son gente que necesitan estos apoyos. Entonces, pero un precandidato presidencial no debería estar repartiendo bonos con fondos del Estado. Bueno, todavía esas aspiraciones no se conocen. Ahora estamos en una tregua electoral. Aunque los medios de comunicación puedan hablar de estas cosas, la realidad es que no ha iniciado un proceso ni hay un activismo público sobre hay presunciones y se entiende que hay personas que tienen aspiraciones, pero nadie ha dicho soy candidato tal cosa. Por lo menos yo todavía no he visto eso. Que tú sepas. Que yo, exacto, públicamente, porque internamente todo el mundo puede tener su derecho legítimo a una aspiración interna bajo las regulaciones de esta época. ¿Qué es lo que se hace en esta época? Se hace visitas, se hace contactos, reuniones privadas. Tú no le puedes impedir a un ente político y social con todo el derecho legítimo de aspirar que se reúna en tu casa. No, ellos pueden aspirar, pero la pregunta es por qué tienen que entregar dinero de los impuestos de la gente, personas vinculadas a partidos políticos o que son funcionarios del Estado. ¿Por qué esto no es de manera más institucional? Es de manera institucional. Así es que se realiza. Incluso todos los responsables de la entrega de los bonos en esta etapa, ahora que inicia, cuando concluye Supérate, que concluimos en una semana, son las demás entidades del Gabinete Social, que está incluido el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, están también las gobernaciones que ya así lo es hacen. como se están entregando. Así es, el coordinador del gabinete es responsable de entregarle a cada una de esas instituciones, como lo hace con Supérate, la cuota que le toca entregar. Y eso ya a partir de la próxima semana, quizá a final de la semana, comienza a verse en todo el territorio. Nosotros, como la responsabilidad es un poquito mayor, comenzamos a principio de año, porque nuestra operación es una operación compleja, porque se hace simultánea, se hace en todo el país, y entonces nos toma unos 10 días hacer estas entregas de 350,000 de los 3 millones que nos toca entregar. ¿Cuándo se ha entregado? Apenas unas 70,000. O sea, que 70,000 de 3 millones, ¿o no? Sí, estamos apenas iniciando. Quizás con las otras instituciones lleguen a 100,000. O sea, que el proceso apenas inicia. Está empezando. Y ya lo que yo diría que hay que dar una tregua a que esto avance, a que se entreguen y que la gente reciba sus bonos. Y luego, si hay cualquier inquietud al respecto, pues que se haga, pero están cuestionando un proceso que ni siquiera ha iniciado, que está iniciando. ¿Hasta qué día se entregan? Disculpe. Estaremos a nivel de Supérate, estaremos hasta el 15 de diciembre haciendo las entregas. Ya las demás entidades, por los canales correspondientes, podrían informar cuál es el calendario de las entregas, porque también cuando ya las gobernaciones entran, que tienen una responsabilidad importante también, las alcaldías y el Congreso Nacional, que es también uno de los responsables de esta distribución, ya ahí se podrá ver de manera simultánea, más próximo a las fechas de final de mes, cuando viene la víspera de la Nochebuena. ¿Podría haberse considerado, digamos, que en vez de llevar a la gente a diferentes lugares, que en cada municipio se haya establecido un solo lugar y que allí la gente fuera a retirarlo, con fila o sin fila? No hay manera, donde tú tienes que entregar 1,000 tarjetas y hay 50,000 personas, no hay manera de que no haya una fila. Sí, lo hicimos así el primer día, pero entonces se vieron filas muy largas. Eran las filas más muy largas. Entonces, la verdad que el proceso es rápido, no se toma más de 2 horas en un punto de entrega. O sea, rápidamente. ¿Para entregar cuánto? Para entregar 500, en 2 horas se entrega. 2 horas, o sea, la verdad es que las filas no son filas. O sea, que puede avanzar más rápido. Avanza rápido el proceso. Pero también hay que saber que hay un interés de que se vea mal el proceso. Entonces, es muy fácil tú grabar un video y subir y decir cualquier cosa en el video,
sin tú saber qué es lo que ha pasado antes o qué está pasando después. Entonces, definitivamente... Pero la gente de las redes sociales sabe que el gobierno es sensible a esas críticas y por eso lo hace. Si el gobierno no fuera tan sensible y hiciera tal vez algo para atrás demostrando que no es así, pues tal vez, tú sabes, muerto el perro, se acaba la rabia. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Yo te mostraba antes de entrar al programa una conversación desde las 6 de la mañana, nuestros equipos, y yo aprovecho para agradecer el gran esfuerzo de esos casi 3,000 empleados y colaboradores de Supérate que están desde las 5 de la mañana en estos puntos organizando, sobrellevando el desafío que representa quizás estas tensiones en los territorios, a veces hasta las 12 de la noche porque tienen que cuadrar, que tienen que organizar el día y son días muy intensos y esa es la dinámica de este esfuerzo. Se ve solo lo de afuera, pero lo que está detrás, el gran compromiso de jóvenes y mujeres dominicanas y dominicanas muy valioso, yo quiero también destacarlo, porque yo creo que al final hay cosas buenas que a veces se nos pasan en el ruido del debate y la disputa política. En esencia, el programa de los bonos navideños es un programa bueno, un programa que agrega alegría a las familias, que es un apoyo que dignifica a las familias y que no está exento de cuestionamiento como toda política pública. Y al final, como tú muy bien señalas, esto es un asunto de que el Estado siga haciendo su trabajo y siga haciendo su curso y que responda a lo que tenga que responder, porque esa es nuestra responsabilidad también como servidores públicos. Por eso cuando a mí se me ha requerido que dé una opinión a diferencia de lo que me recomienda mucha gente, no, Gloria, no opines, no hables. Yo creo en explicar las cosas, yo creo en dar la cara a las cosas, porque me parece que como político tenemos primero ese deber y esa responsabilidad y segundo, tiene que ver también mucho con mi formación, con lo que yo creo. Y si se están haciendo las cosas, que se puedan cometer errores, es parte, porque al final no todo depende de uno. En el proceso mío, esencialmente de estas acciones, no todo el proceso depende de Supérate, pero somos parte. Y si nos toca explicar 20 veces más, lo haremos con mucho gusto porque entendemos que los ciudadanos se merecen ese respeto. No por nadie más, es por los ciudadanos. Gloria, quiero que nos expliques cuando regresemos de la pausa cómo la gente que no ha retirado sus bonos todavía, cómo lo puedes retirar, bien, que sí. Nuevamente lo has dicho 2 veces, pero que nuevamente les digas dónde lo van a retirar, dónde y cómo, sí, claro, entre qué horario, claro. Y que nos hables de que si encontraron algo, de si o si no encontraron nada, de la auditoría que se iba a hacer a los programas sociales al inicio de que entraste a programa Supérate. Gracias. Ya venimos, hablamos con Gloria Reyes sobre los bonos de Navidad. Hoy hablamos del programa Supérate, de la entrega de los bonos y de todas estas cantidades de preguntas y de videos que hay en redes sociales respecto de si la entrega es o no correcta, si los 3 millones son 3 o 3.5, si eran 1.500 o eran más, si se debió hacer por otro canal o no. Gloria Reyes está aquí con nosotros esta noche responsablemente respondiendo todas las preguntas que ustedes nos han mandado por redes sociales. Gloria, nuevamente te doy las gracias por estar aquí. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, el proceso, porque donde hay un molote así tan grande de gente, uno entiende como que el proceso no está claro. No, pero el proceso está muy organizado y definido. Las familias beneficiarias se les está convocando por teléfono. A los uno puntos, a uno. Sí. Están haciendo 3 millones de llamadas telefónicas. No, acuérdate que nosotros tenemos que entregar 300,000. Este es el sistema de Supérate. 300,000 Supérate. Exacto. Okay, lo que entonces, estamos haciendo ahora, 300,000. Supérate entrega 300,000. El 10%, el 12%. ¿Quién más entrega y qué cantidad? Yo las cantidades no las conozco, de más que le toca, menos. No sé qué le toca a cada institución, porque esa es la responsabilidad del gabinete que hace la distribución. ¿Quién es el gabinete? Tony Peña es nuestro Tony coordinador. Peña que distribuye. Que entrega todas las macros, él siempre lo ha anunciado y lo informa, y todos los años hace un informe sobre eso. El gabinete social, que trabaja con los hospitales, con las fundaciones, se enfoca más a nivel de las instituciones de manera directa. También se entrega el plan social a comedores económicos y quizás otras instancias que no
puede que no tenga de memoria de las social, de las del gobierno. Pero esto es entrega institucional. Institucional, que ellos a su vez hacen entregas. No es que se la van a dar al director de comedor económico y él va a salir a entregar la mano, como está haciendo Peñaguaba en ese video. En los encuentros, las cenas de Navidad, en los almuerzos, el plan social los hace también casa a casa. O sea, hay unas metodologías y cada institución tiene hay un protocolo. Hay un protocolo de acuerdo a cada institución. Que se cumple es otra cosa, pero hay un protocolo. Claro, se incluye las fundaciones y las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos incluso se están haciendo encuentros con las juntas de vecinos y ahí se le entrega, o sea, almuerzos grandes a los presidentes y juntas de vecinos. También se incluye las gobernaciones, que ya hay una dinámica en las gobernaciones territoriales, desde el Ministerio de Interior y Policía, y el Congreso y los ayuntamientos, que son responsables también de ahí está la totalidad de los 3 millones. Exactamente. ¿Qué pasaría si personas que no entienden que no necesitan el bono, aunque se consulten, veremos cuando suben la página web que tiene 3 días en el suelo, cuando se suba a la página web y la gente se consulte y vea, bueno, Yulisa Céspedes está en el, pero yo no necesito una tarjeta, no la voy a buscar. ¿Qué pasa con los fondos acumulados de la gente que no busque las tarjetas? No, porque no hay fondos acumulados. A ver, las tarjetas no están asignadas a personas. No tienen los fondos, las tarjetas. Sí, pero no están asignadas a Yulisa. Las tarjetas están asignadas a quien active la tarjeta. Pero igualmente cualquiera puede activarla. No, con una cédula. No, porque tienen un requisito con la activación. Como tú activas una tarjeta de banco, eso no es que cualquiera la pueda activar. Okay, porque ¿cómo es eso? Te piden tus datos personales y se validan esos datos. Esa es la plataforma que maneja Mastercard con el Banco de Reservas. Pero igualmente habrán personas dentro de esos 3 millones que han considerado que no van a retirar tarjeta. ¿Qué pasa con las tarjetas que no se retiren? Es que esta base de datos de las personas es un poco, de los hábiles es un poco más de 3 millones. Sí, dijeron 3.5. Exacto, la base de datos es mayor que la cantidad de tarjetas precisamente para evitar personas que se queden sin que se active la tarjeta. Pero si sobraran tarjetas, se reintegran. Se reintegran al Estado. O sea, el Banco de Reservas tiene el dinero de cargar las tarjetas inmediatamente. Lo no redimido, lo no consumido, se hace un reintegro al Estado Dominicano, al Tesoro Nacional. Eso se hace de rigor. No pasa nada. Y todos los años pasa. Hay un 5% de gente, siempre. Hay un 5% de tarjetas que no se activan aproximadamente, un poquito menos. Entonces, lo que se hace es que un proceso de reintegro al Tesoro. O sea, que eso pasa en casi todos los subsidios. Siempre hay un margen pequeño de personas que no consumen o que no activan, y entonces ese es el procedimiento. Ok, Gloria. En el pasado se había anunciado una auditoría para el programa Supérate, para el programa de las ayudas, de los bonos y las tarjetas de alimento y gas y luz y etcétera. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, las auditorías son responsabilidad de la Contraloría y la Cámara de Cuentas, y ambas entidades son las que... Bueno, si de la Cámara de Cuentas va lento. Ambas entidades han hecho levantamientos allá y son las responsables de presentar esto. No han presentado los informes, pero sí se hicieron los levantamientos en la institución. Lo que no tenemos es el informe final. Resultado todavía no tiene. Nosotros sí hacemos auditorías constantemente. Nosotros tenemos 3 certificaciones ISO. Supérate tiene incluso sello de igualdad. O sea, a nivel de todo este proceso de mejora y calidad de proceso, nosotros como entidad hemos hecho esfuerzos importantes por mantener las certificaciones que estaban y por incentivar y desarrollar y además actualizar nuevas certificaciones en materia de calidad. El equipo va un poco forzado porque se hacen muchas auditorías internas y procesos internos, y duermen poco, pero eso nos ha permitido como institución tener un muy buen funcionamiento a nivel interno, que ha mejorado procesos. Yo decía hace unos días, por ejemplo, cuando llegamos a Solidaridad, la base de datos de los beneficiarios se enviaba a ADES en un CD físico. Se iba un mensajero, por ejemplo, yo cogía esta carta y le decía, aquí está la base de datos con un CD, y el mensajero era que lo llevaba a ADES. Así fue, el primer año. Era frágil. Muy vulnerable. O sea, eso es una de las tantas cosas ya que no es así. No, se carga un sistema. Se carga en la nube y ADES se sirve de esa información y entonces procesa la nómina con los bancos. Ya no de ese viaje el mensajero. No de ese viaje, pero imagínate lo vulnerable que era un CD
con la data de los beneficiarios. Entonces esas son algunas de las cositas que con el tiempo hemos logrado mejorar usando la tecnología también como un aliado para tecnificar muchos procesos. En el caso de ADES también se ha mejorado mucho en lo que tiene que ver con la encriptación de datos, que no existía, o sea, todo eso estaba abierto. Ha sido un proceso arduo y de transformación, incluyendo el cambio de tecnología, una tecnología obsoleta que eran las tarjetas de banda, a una tecnología ya moderna, con mucho más seguridad, que son los chips, que tomamos 1 año y tanto en ese proceso. No fue fácil cambiar 1,5 millones de tarjetas. Y primero que no teníamos los suplidores de las tarjetas, las marcas no tenían las tarjetas a tiempo. Eso fue todo un desafío, que cuando me toque escribir mi segundo libro, quizás ahí yo lo incluya. Espero que sí, que luego cuando salgas entonces escriba unas memorias. Sí, yo creo que hay mucho que se puede contar de estos 4 años. Hay mucho para contar. Gracias, Gloria. Qué gusto que hayas estado aquí, que siempre tengas la disposición de responder, que no todos los funcionarios tienen esa apertura. Pues el pueblo dominicano y las familias de Supérate pueden contar que siempre estaré en la disposición de dar las respuestas, de estar cerca y de frente, informando con los detalles de las cosas que nosotros tenemos en nuestra responsabilidad y con el compromiso de servir a los ciudadanos, que ese es nuestro deber. Gracias. Qué gusto que hayas venido.